Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Tenemos a Josean Paunero. Buenos días, Josean. Hola, buenos días a todos. Y a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la última entrega de Wikileaks. Sobre todo vamos a comentar de ese malware que la CIA se ha dedicado a introducir en dispositivos, en sistemas operativos, con lo cual se confirman nuestros peores temores. Ya nos temíamos que esas puertas traseras informáticas en los dispositivos existían para que se usaran en un momento dado. Y finalmente esto se confirma. ¿Qué implicaciones puede tener esto? ¿Qué puede haber hecho la CIA? ¿Qué puede hacer a partir de ahora? Y vamos a hablar también de pensiones. Tenemos al Parlamento que no está muy por la labor de dejar que el gobierno coja otros 9.000 millones aproximadamente de euros que le van a hacer falta para poder pagar la paga extra de junio de los pensionistas, y sin eso evidentemente el gobierno va a tener muchísimos problemas. Bueno, el tema de la financiación de las pensiones está claro que va a ser pues un tema de estrella de los próximos años, y vamos a ir teniendo episodios de estos y peores según vaya pasando el tiempo. Y luego hablaremos algo de la situación política. Tenemos a un Ciudadanos que cada vez parece tener, parece que su estrategia política estuviera diseñada por su peor enemigo, por cómo se están comportando. Y tenemos a un Pedro Sánchez que se revuelve, no está muerto, tiene posibilidades claras de ser elegido secretario general. Y si fuera elegido secretario general, ¿qué podría pasar? Habría, desde luego, a mi modo de ver, un vuelco importante en la situación política del país. Comentaremos también sobre ello. Empezamos con el tema de Wikileaks y, Carlos, adelante. ¿Qué te ha parecido esta última filtración, esta última entrega de Wikileaks? Ayer Wikileaks filtró, tenían ya distribuido por archivos torrent el último paquete de documentos Vault 7, para quien no quiera buscar. Entonces ayer liberaron las claves, ayer o antes de ayer por la tarde, porque estaba codificado, estaba encriptado. Y entonces, es la sorpresa ver que todos los dispositivos, tanto fijos como la mayoría de los móviles, y el iOS que tiene Apple 7 y Android, así como Linux también, para los que creían que era un sistema segurísimo. Linux ha sido, esto nota entre paréntesis, Linux ha sido desarrollado el código fuente con ayuda y financiación de la Agencia Nacional de Seguridad, ¿no? Con lo cual se ve que no es un sistema segurísimo. Entonces, se ha visto que todos los routers también, el firmware, que es el software que está grabado en los chips de los ordenadores, las EFIs de arranque, tienen puertas de traseras o backdoors, ¿no? Con lo cual, la CIA prácticamente puede hacer lo que le salga de la punta de la nariz. Con todos los pueden y tal. Incluso ahora mismo parece que están trabajando en un sistema con los coches dirigidos para poder manipularlo remotamente, con lo cual se abre la puerta a asesinatos, entre comillas, discretos, con coches que sean autónomos, ¿no? O sea, lo cual es francamente pavoroso. Entonces, pues se ve que aquí ya nadie está seguro. Incluso las televisiones Samsung que tienen conexión a Internet para ver las series que se emiten por cable, también tienen esta posibilidad para ver quién está, escuchar lo que se oye en un salón cuando se está con la televisión conectada, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues nadie está ya seguro, ¿no? Lo cual, pues, dice bastante de cómo es esta gente, ¿no? Y dice bastante que a Julian Assange le huele el culo a pólvora, vamos. O sea, como gane el adversario en las elecciones ecuatorianas, ya han dicho que lo van a entregar a Suecia para que responda de los cargos por una presunta violación, ¿no? Lo cual es, para su futuro, pues el hombre debe estar bastante aterrado,
por la sucesión de los acontecimientos. Pero bueno, para nosotros como consumidores ya se ha visto que lo que hacen en las películas de mafiosos, cuando entran en una sala, coger todos y tirar el móvil a una caja de madera a la entrada en una sala distinta de la que están, pues ese es lo que se debe hacer si no quieres que el gran hermano te meta las narices en tu casa y en tus conversaciones. Pero bueno, en fin. Muy preocupante también otros datos que han salido que según lo cual la CIA podría organizar ataques de falsa bandera, ciberataques sin ningún problema, gracias a estas puertas traseras, a este malware con el que tiene infectados los diferentes dispositivos informáticos, con lo cual podría culpabilizar a cualquier grupo terrorista o a cualquier potencia extranjera de un ciberataque contra Estados Unidos para así justificar una reacción que estuviera previamente decidida. Una reacción se entiende pues de tipo militar o de sanciones económicas, lo que se les ocurriera. Y también plantea el hecho de que el peligro de que cualquier persona en un momento dado puede quedar bajo el radar de la CIA. Y cuando hablamos de cualquier persona, hablamos de que pueden crear enemigos donde les dé la real gana y cualquiera puede ser el objetivo de esta gente en un momento dado. Que nadie se crea que va a estar a salvo porque para la mente calenturienta o paranoica de todos estos individuos, pues cualquiera puede resultar en un momento dado un enemigo potencial. Bueno, pues pasamos, José, a que nos digas tu opinión. Adelante. Sí, a ver, yo una de las cosas que cuando he visto la noticia y lees un poquito lo que ponen, había un punto en el que pensaba decir, pero ¿esto es una película o es verdad? O sea, porque me parecía que era tan increíble la posibilidad, las cantidades de datos, de que puedan manipular televisiones, de que puedan llegar a manipular casi cualquier cosa, que al final, no sé, me parece una sensación de decir, ¿estábamos en un Matrix o es una realidad realmente todo esto, ¿no? Y bueno, eso es lo primero que pensaba. Luego, cuando empiezas a analizar si se puede, la respuesta es un claro sí, se puede llegar a hacer esto. Por la cantidad de recursos económicos que dispone la CIA y la cantidad de posibilidades a la hora de ya no solo de recursos económicos, sino a la hora de presionar a las grandes empresas, como puede ser Apple, como puede ser Google y bueno, y eso y está ahí, ¿no? Entonces hay un sentimiento de ahora a ver qué va a pasar, porque todo ese código fuente que esté disponible en la comunidad al final va a tener dos derivadas claras. Una es que se van a poder mejorar, yo creo que muchos sistemas informáticos, en el sentido de que si Linux es un sistema abierto, como habéis comentado, es un sistema en el que ha habido dinero de la CIA por lo que se está hablando en el desarrollo, pero también hace que es un código abierto que permite que haya gente que sea capaz de desarrollar un nuevo Linux o unas nuevas versiones que haga que sean más difícilmente manipulables. Algo que no se va a dar en un sistema iOS como puede ser el iPhone o un sistema Android como puede ser Google, el de Sí, Google. pero en dispositivos móviles no hay opciones de sistemas de código abierto. Se están más o menos... Se está intentando, O sea, BQ, la empresa española, sacó algún dispositivo y creo que había también una compañía china con unos dispositivos de código que tenían sistemas operativos de código abierto, pero claro, con funcionalidades limitadas también, porque por ejemplo WhatsApp se ha negado a dar soporte a este tipo de sistemas operativos, lo cual ya es una limitación muy importante para que tengan una implantación masiva. Sí, eso se ve claramente. Y luego otro de los puntos es que la privacidad que tiene la gente, al final, pues con todo esto se ve que esa privacidad a los gobiernos les da igual, ¿no? O sea, que por un lado te das cuenta de la caña que puede meter una agencia de protección de datos en España, de que de repente mandes un email y te equivoques y lo consiguen spam o lo que sea y puedes tener un problema. En cambio, parece ser que los gobiernos no tienen ningún problema por manipular los dispositivos de millones de personas y acceder a sus fotos, a todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que no es justo, ¿no? O sea, no es justo en el sentido de
de que tendría que haber una privacidad, que la privacidad tendría que ser algo muy importante para todos, y en especial para los gobiernos, y este tipo de cosas lo que te demuestra es que esa privacidad pues se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Y el grado de manipulación que pueden llegar a hacer, pues yo creo que a veces es inimaginable, ¿no? O sea, cómo puede hacer que les interese que salgan determinados partidos políticos, que ganen elecciones una u otra persona. La verdad es que puedes pensar mucho y al final pues llegas a pensar que a ver si todo lo que se está comentando es cierto o no. O sea, yo confío realmente en la comunidad en general. Hay mucho hacker dispuesto a intentar saltarse todos estos protocolos y hace que bueno, pues es pues lo que nos queda, ¿no? Es la posibilidad de que estas cosas salgan. Assange pues tiene sus horas contadas y lo raro es que todavía siga vivo. Y eso yo creo que es algo que hoy por hoy la gente no lo valoramos. Y no es que sea aquí una persona de mi devoción, ¿eh? O sea, pero sí que hay que considerar que los huevos que está sacando en sacar todo esto hace que haya que aplaudirle. Y eso que no es de mi devoción, ¿eh? De verdad, insisto, ¿no? Pero bueno, está esa figura y espero pues que haya gente que despierte, ¿no? Que vea que esto es realidad, que tienen información de todos nosotros y que cada vez nos están controlando más. O sea, que todas las televisiones, todo lo que está haciéndose va a que cada vez la tecnología nos controle más. Perdona, has dicho que Assange no es de tu devoción, pero Edward Snowden sí es de la mía, porque tenía un trabajo de $200.000 en Hawái y vivía con su novia una vida que ya quisiéramos los demás, y a pesar de eso le ha echado 2 a la vida y ha destapado lo que ha destapado y se ha tenido que ir a Moscú. O sea, las cosas como son, ¿eh? Tenía un trabajo de la leche. Bueno, al final yo creo que no todo es el dinero. O sea, y digamos que en mucha gente de la comunidad está trabajando gratuitamente. O sea, realmente para desempaquetar todo esto, ¿no? Entonces, si hace falta gente interna como como puede ser Assange y otras posibles personas que están ahí, pero, pero realmente hay mucha gente en la comunidad que realmente está trabajando desinteresadamente, que crea código fuente, que hace muchos desarrollos, pues para el bien de todos, ¿no? Y un poco lo que es un poco fuerte, ¿no? Es que los gobiernos, en teoría, tienen que estar a favor del gobierno, perdón, a favor del ciudadano, y al final todo esto te demuestra que no están a favor del ciudadano, sino están a favor de determinadas élites que son las que les interesa controlar todo esto. Jordi, ¿qué te ha parecido esta última filtración? Ya sé que tampoco, que es muy reciente, que todavía no hemos tenido tiempo de analizarlo bien, pero bueno, ya se puede dar una primera opinión, por lo menos para que los oyentes se pongan un poco al corriente de qué es lo que está pasando y lo importante, que es esto que estamos sabiendo. Sí, lo cierto es que no he acabado de leer todos los artículos de la filtración. He leído lo que hay en la prensa y ciertos extractos de la web de Wikileaks. Me falta por leer al completo toda la información. Sí que le puedo decir que por lo que ha publicado la prensa y por ciertos archivos que ya he leído de la web de Wikileaks, me llamó poderosamente la atención algunos datos. El primero es que, tal como ha dicho Carlos, el espionaje no abarcaba solamente teléfonos, abarcaba televisiones, y eso es algo realmente importante. Porque el problema que se tiene con las cámaras, por ejemplo, de muchos teléfonos móviles es que en el caso que se activen a control remoto con un software espía, normalmente el teléfono va en el bolsillo, va pegado a la oreja. Es cierto que a veces podemos sacar una foto y en ese preciso instante se podría hackear, pero son microsegundos. Sí, en cambio, ya hay televisores que llevan cámaras y llevan micrófonos. Y llevan, por ejemplo, el hardware de Amazon destinado a interactuar con él, que aún no está extendido en España, pero básicamente es un asistente casero que puede estar conectado 24 horas al día y al que tú le vas preguntando cosas y que se está convirtiendo en un producto muy popular en Estados Unidos. Todo esto ya está siendo hackeado.
ya está siendo hackeado. Y hay algo muy curioso, y es que a veces cuando uno lee cómo configurar estos aparatos, siempre hay opciones de privacidad en el sentido, bueno, lo que tienes que hacer es seleccionar esta acción, por ejemplo, no activar el teléfono, desactivar esta conexión, etcétera, porque entonces estás seguro. Lo curioso es que lo que publica Wikileaks es que hay un detalle del espionaje a los televisores Samsung que se hizo en colaboración con el servicio secreto y los técnicos británicos, en el que los británicos consiguen poner el televisor en modo espera, en el que supuestamente no debía estar activo el micrófono ni la conexión a internet, sin embargo, sí estaba activo. Es decir, habían conseguido que el software te engañara, diciendo que habías conseguido desactivarlo de internet o desactivar las opciones del micrófono, pero simplemente te estaba mostrando una apariencia. En verdad, seguía conectado y seguía el micrófono enchufado, conectado. Con lo cual, no tienes ninguna opción de configuración que te pueda salvar de ello. El segundo detalle que a mí me llama poderosamente la atención es que, aparte de los teléfonos, de los televisores, etc., el hackeo de software había llegado a los routers. Y esto es un detalle muy importante porque habían podido conseguir ya hackear la puerta de entrada a tu conexión a internet. Y no hay que hacer muchas deducciones para ver que esto es tremendamente importante por todas las implicaciones que puede llevar. Todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden conseguir si ya te han hackeado el router. Tercera opción, tercera cosa que me llama poderosamente la atención, es que, a mi modo de ver, Linux no es seguro. Linux no es seguro y, a ver, no es que sea inseguro porque alguien en su casa, un genio de 15 años va a construir un virus y te lo va a enviar. Probablemente es más seguro que Windows o que Apple en ese aspecto. Pero que la CIA, ya independientemente de la financiación, ¿tan complicado es para la CIA o para el MI5 infiltrar a un agente dentro de Linux? ¿O dedicar un equipo simplemente a actuar sobre Linux? A mí no me parece nada complicado. Y desde luego esta información, yo sería muy pesimista respecto a la seguridad de Linux en cuanto a la defensa de ciberataques desde estamentos públicos. Y hay un último aspecto que me parece tremendamente importante y que conecta con las informaciones que había revelado Wikileaks antes de esta última, y es el espionaje de la CIA a los candidatos franceses a las elecciones de 2012. Es decir, las anteriores. ¿Qué es lo que más llama la atención? Es que la CIA tenía un plan, primero, de saber cuáles eran las políticas específicas de cada candidato, cuáles eran los planes, cuál era el clima interno en cada partido, qué es lo que pensaba hacer cada partido, qué pensaba hacer cada candidato. Y hay unos detalles que me han llamado mucho la atención. Y es que en especial a la CIA le interesaba qué es lo que quería hacer cada candidato respecto a la crisis griega de deuda. ¿Alguien puede plantearse por qué la CIA le interesaba lo que los candidatos franceses querían hacer con la crisis de deuda griega? Claro. Claro. Es para intentar adelantarse a cualquier movimiento y dirigir la evolución de la Unión Europea hacia donde sus intereses dictaminan, los intereses de la CIA dictaminan, está claro. Claro, y hay algo que conecta con esta idea que estás comentando. Ahora ya nos hemos olvidado, porque ha sido un fracaso total y probablemente es uno de los 2 o 3 presidentes de la historia de Francia con peor ratio de popularidad. Pero, ¿os acordáis de las promesas de Hollande en 2012? Que iba a ser la persona que iba a dar un vuelco a Francia, iba a ser el candidato que iba a cambiar todo. Sí, Jordi, y también nos acordamos de las promesas de Sarkozy en 2007, cuando iba a refundar el capitalismo. Sí, Nos acordamos de todo. Claro, pero la pregunta importante ya ni siquiera es Hollande o Sarkozy. La pregunta importante es, ¿hasta qué punto esto no nos puede hacer sospechar que todas las agencias de información
tienen datos, especialmente la americana, para influir sobre esos candidatos. Hay otra información que es impresionante, y es que la CIA quería tener datos en concreto de cada contrata de exportación de bienes y servicios del gobierno francés o cada plan de más de 200 millones de dólares. Es decir, los contratos que firma Campechano con Arabia Saudí, etcétera, etcétera, donde ya se sabía que hubo una lucha de diplomacia, de servicios secretos, especialmente con Francia, por las contratas de los aves, etcétera, donde hay corrupción, servicios secretos, etcétera. ¿Hasta qué punto la CIA es simplemente una herramienta de servicios de inteligencia de control geoestratégico? ¿Hasta qué punto no es también una herramienta de control económico? Sí, la verdad es que estamos en... Yo me pregunto si alguien, que esto es prácticamente el equivalente a que la gente hubiera consentido en tiempos pretéritos el tener a un espía del rey detrás de las cortinas de su casa, o por lo menos la posibilidad de tenerlo. No creo yo que lo hubieran consentido y sin embargo parece que ahora tragamos con ruedas de molino. Es una cosa curiosa. Se ve que la gente piensa que el Estado es nuestro amigo, pero aquí no estamos tan convencidos de que las fuerzas que manejan estos estados, que son en apariencia muy democráticos, pero que luego son manejados por poderes que son contrarios a los intereses del común de los ciudadanos, pues vayan a ser precisamente nuestros amigos. Bien, no, Carlos. Y Juan Carlos, una cosa muy importante, es que hay cierto halo de supuesta seguridad. No, estos son casos aislados. Y a mí me gustaría que los oyentes se preguntaran algo. Si Hillary Clinton, si el correo de Hillary Clinton ha sido hackeado, que supongo que cometió muchos errores, pero aún así supongo que tendría más medidas de seguridad que el ciudadano medio. Sí, que el 99% de la gente. Incluso que muchos hackers. Entonces, ¿hasta qué punto ellos mismos no van a poder ser investigados si las autoridades tienen la mínima sospecha por cualquier razón de que son de interés general o de interés específico para un caso en concreto? Sí. ¿Y hasta qué punto alguien que ponga los medios para ser impermeable a estos ataques, que alguien con muchos conocimientos informáticos podría hacerlo, no podría convertirse automáticamente en blanco de las sospechas de estas agencias? Mucho ojo, que esa es otra posibilidad bastante siniestra, igual que la gente que maneja bitcoins se ha convertido en blanco de las sospechas de las agencias tributarias de todo el mundo. ¿No? Y si tienen probablemente tomos enteros de información sobre Marine Le Pen, sobre Sarkozy, sobre Hollande, sobre Macron, ¿qué no van a tener sobre Rajoy, sobre Rivera y no digamos ya sobre Pablo Iglesias? Sí. Rajoy le tienen ahí, tienen toda la información que hay sobre Rajoy, la tienen puesta ahí en la información irrelevante porque es tan tonto que no es capaz de tomar ninguna decisión que nos vaya a afectar. Bueno, aunque nunca se sabe que los tontos a veces, como no descansan nunca, son capaces de hacer cosas de lo más nefasto. Bueno, no sé si queréis comentar algo más antes de pasar a hablar de las pensiones. No, nada más. Bueno, pues la posibilidad de que cuando empiecen los coches autónomos haya asesinatos indetectables, esto es bastante terrible, ¿eh? Sí, así es, sí. Y lo tenemos a la vuelta de la esquina, como el que dice. En fin, pues pasamos al tema de las pensiones. Carlos, tenemos ahora mismo al gobierno con muchas dificultades para conseguir disponer del dinero del Fondo de la Seguridad Social en junio. Creemos que finalmente, a no ser que las cosas en el PSOE, algo de lo que hablaremos más adelante en este mismo programa, se tuerzan, pues posiblemente el PSOE finalmente lo apruebe. Pero, claro, ahí tenemos la espada de Damocles, el fondo agotándose, ya no va a haber para la paga seguramente ni siquiera para la de diciembre, y si llega para la de diciembre, para la de junio del año siguiente ya segurísimo que no va a haber.
Y bueno, las peores previsiones se están cumpliendo y va llegando va llegando la hora de la verdad en el tema de las pensiones. Por cierto, que la creación de empleo sigue fuerte, 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 fortísima. Se acerca también la hora en que el ciclo económico va a cambiar y si ahora mismo sigue aumentando el déficit porque según los últimos datos todavía aumentaba unas décimas más el gasto por pensiones que los ingresos por cotizaciones sociales, pues que será cuando el ciclo cambie y esto empiece a debilitarse. Entonces sí que se van a poner las cosas negras. Carlos, adelante. Vamos a ver, dices que el empleo sigue fuerte, pero ahí, no me viene la... Las cotizaciones a la seguridad social, dices, ¿no? No, La recaudación por la cotizaciones. recaudación fiscal, estoy con Alzheimer ya, esto es terrible. La recaudación fiscal, La recaudación que se han fiscal publicado ha datos. Sí. registrado menos 10.000 millones, lo cual confirma punto por punto lo que vuestro grupo detectó, que el PIB español está inflado en un 20% aproximadamente, ¿no? Entonces, en esta situación, lo único que se puede hacer es tirar de deuda. Pero la deuda ahora mismo la está financiando el Banco Central Europeo vía monetización de la deuda pública española. El Banco Europeo ya ha notificado que está pronto a cambiar la orientación económica y a empezar a endurecer también sus políticas económicas en consonancia con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Con lo cual, aquí se esperan problemas, pero muy pronto. Luego, España tiene un problema de envejecimiento de la población que va a ser más manifiesto a partir de 2020-2022, en el cual va a haber un tropel de jubilaciones. Se han tomado las medidas, pero se han tomado demasiado tarde. Se tomaron en 2012, ir retrasando por periodos de 6 meses la jubilación. Y entonces el panorama de cara a 2020-2022, cuando se jubile el grueso de los baby boomers, es bastante terrorífico. Porque la creación de empleo está yendo a empleos de muy mala calidad, cuyas cotizaciones evidentemente no dan para sostener las cotizaciones que ya hay habilitadas. Entonces, pues a todo esto se suma que muchos españoles que habían emigrado fuera ya están volviendo, y lo más importante es que no se sabe, porque nadie se ha tomado la molestia de hacer una encuesta de si es porque han fracasado sus proyectos en el extranjero o porque la coyuntura económica española ha mejorado, ¿no? Entonces, aquí se está creando algo bastante terrorífico, pero los políticos, como de costumbre, no dicen nada. Ellos, en su sueldo, va el dar confianza a la gente, dar tranquilidad, igual que un piloto de avión. Un piloto de avión, aunque el avión esté ardiendo a 10.000 metros, no te va a decir que es todo terrorífico, que el panorama está negro. José, cuéntanos, ¿cómo ves el panorama de las pensiones? Pasan los meses y esto, lejos de mejorar, tampoco es que esté empeorando, pero sí que es exactamente igual y sigue la trayectoria que venimos previendo ya desde hace años, desgraciadamente. Sí, es así. Es algo que todo el mundo está viendo que se está cayendo y que va poco a poco y pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que hay una serie de datos que yo creo que los oyentes tendrían que ver e incluso interiorizar para posiblemente comentárselo posiblemente a sus padres, porque igual no hay tanta gente que escuche este tipo de podcast, ¿no? Si tomamos los datos, por ejemplo, de la Seguridad Social de ejecuciones, digamos, estamos hablando que con los ingresos que están obteniéndose hoy por hoy de la Seguridad Social, da más o menos para pagar el 90% de las prestaciones. Es decir, que hoy por hoy el déficit de la Seguridad Social andará en un mínimo de un 10%, por no hablar de un 11 o un 12%. Eso, en palabras claras, que lo que tiene que tener la gente clara es que si hay un punto en el que se nos pide por parte de la Unión Europea o el gobierno decide que los ingresos y los gastos tienen que estar igualados, esto implica que las pensiones de nuestros mayores van a tener que caer ese 10-12%.
¿Cómo van a caer ese 10-12%? Es lo que están haciendo. Es decir, que las pensiones suban un 0,25% cuando la inflación vaya a ser un 2%, un 2,5%, y esa inflación de ese 2,5% va a provocar que haya unos ciertos aumentos en las cotizaciones sociales. Es más o menos lo que está esperando el gobierno, en el sentido de que durante 3, 4 años o 5 años se pueda producir eso para que se igualen de alguna determinada manera tanto los ingresos como las prestaciones. Se está haciendo para que cada vez sea más complicado obtener una pensión mayor respecto a lo que podían obtener los pensionistas hace 5, 6 o 10 años. Y bueno, y esa es la situación. Es decir, que aquella persona que hoy por hoy está cotizando, que piense que lo que él cotiza y lo que él va a recibir no tiene nada que ver con lo que recibieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y bueno, y esto huele a que dentro de una serie de años, pues este déficit vaya aumentando y que nos encontremos ante una situación de que en vez de ser un 10% como es en la actualidad, yo creo que llegamos a ser ese 15 o ese 20%, ¿no? Y eso se va a producir, no van a aumentar los sueldos de los pensionistas y está esperando el gobierno que haya unos aumentos fuertes de inflación para que de esa manera enmascarar todo esto, digamos. Sí, yo creo que ahora mismo la intención clara es no aumentar la participación de las rentas de los pensionistas, de las rentas por pensiones públicas respecto al Producto Interior Bruto, ¿eh? Que aunque recordemos que es mayor que en España en algunos países europeos, pero aquí no parece que los políticos tengan intención de que siga aumentando. Jordi, coméntanos. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que este año, bueno, el año anterior, 2016, ha sido el primero en el que se recuerda en el que los pensionistas han perdido poder adquisitivo en términos reales. Es decir, la inflación cerró el año en el 2 y algo cerca del 3, si no recuerdo mal. Y Bueno, en diciembre fue en enero cuando subió tanto. En diciembre no creo que fue sobre el 1,5, ¿eh? bueno, Donde se quedó aún así, la revalorización de las pensiones está cerrada en el 0,2. Si no Sí, claro. Con lo cual, en los años anteriores hemos tenido prácticamente deflación o un crecimiento prácticamente nulo de los precios, con lo cual ese 0,2 aún representaba cierta ganancia en las rentas reales, en los ingresos reales de sus pensionistas. A partir de ahora, yo creo que lo que buscan es ajustar la seguridad social a través de ajustar las pensiones mediante un descenso de los ingresos reales de los pensionistas. Es decir, si consiguen inflación del 3% anual y consiguen mantener un 0,2 de incremento en las pensiones, en el fondo lo que va a ser es un descenso cada año en las pensiones de un 3% o cerca del 3%. ¿Van a poder ajustarlo así? Habrá que verlo. Pues no sé si queréis comentar algo más del tema de las pensiones, que un tema que venimos tratando con regularidad aquí en Economía Directa, y si no es así ya pasamos al siguiente tema, como queráis, José, ni Sí, Carlos. yo solo un dato para que, pues un poquito para que vean la gente de lo que estamos hablando y por qué estamos teniendo también estos problemas y por qué dónde venimos. Digamos, lo que cualquier trabajador, lo que es la parte de seguridad social que está cotizando, es alrededor del 28%. Bien, si consideramos que al final la vida laboral completa de un trabajador se considera que puedan ser esos 35 años, que es lo que considera el gobierno, y hacemos un cálculo, nos da y consideráramos que no habría inflación, etcétera. Un modelo econométrico muy sencillo para que se pueda entender. El sistema está pensado realmente para que con lo que se está cotizando, la persona cuando se jubila viva 10 años. Ese es el modelo y ese es el cálculo que cuando se creó la seguridad social hace, pues creo que ya unos 70 años más o menos, yo creo que más o menos si hago bien los números, se calculaba eso, es decir, que una persona que llegara a jubilarse iba a durar 10 años de media. La realidad que hoy que tenemos es que una persona cuando alcanza la edad de jubilación lo que dura son 23, 24 años. Entonces, y ese gap es lo que no se ha conseguido, digamos, resolver. Entonces, desde un punto de vista económico puro y duro, ese gap se soluciona o bien engañando o jugando
diciendo a las personas que realmente si vas a durar, si está el sistema pensado para durar 10 años y te voy a pagar 20 años, pues tu pensión va a ser la mitad de lo que tendría que ser, y si quieres ganar lo mismo, pues tendrás que cotizar el doble de lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que si hoy por hoy a la Seguridad Social se metiera el doble de cotización, es decir, que hablaríamos de una cotización del 60%, pues digamos que habría, bastantes problemas, sobre todo desde el punto de vista de la contratación. Habría muchos problemas incluso desde el punto de vista del consumo de los hogares, y eso es un poquito lo que están mascarando, ¿no? ¿A qué huele todo esto en los próximos años? A que van a seguir aumentando el número de años necesarios para que nos jubilemos, y están confiando a que realmente la esperanza de vida a largo plazo pues realmente no aumente, ¿no? Pues no tiene muchos visos de que eso vaya a pasar, ¿eh? Porque de momento está aumentando en todo el mundo avanzado 3 años por década, y ni siquiera la gran recesión ha sido capaz de parar esa tendencia, ¿eh? O sea, por cada década que está pasando, desde hace ya varias décadas, aumenta 3 años la esperanza de vida. Es decir, en los últimos 30 años ha aumentado 9 años la esperanza de vida. Sí, pero si se produce... Sí, eso es lo que se está produciendo. A ver, una cosa es lo que se está produciendo y otra cosa es lo que entre comillas les gustaría que se haría, ¿no? Pero si sigue aumentando la esperanza de vida, al final, y las cotizaciones, que es un dogma que hay que mantenerlas así, pues no queda mucho más remedio que al final que la gente trabaje muchos más años. Si no se considera que hay determinada gente que habría que tener, que el Estado tendría que aportar en cierta manera esas prestaciones, ¿no? Como pueden ser orfandad o viudedad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, lo que está claro es que ahora mismo ya es... alguna vez pretendió ser al menos parcialmente un sistema de capitalización, la seguridad social, o aparentar serlo, pero aquí ya se está destapando lo que es, que realmente es un sistema de reparto. Entonces, una esperanza de vida mayor, una economía que no tira, tenemos personas que como promedio están viviendo después de jubilarse prácticamente 20 años cuando antes vivían 10, como has dicho, pues claro, esto provoca una situación en que evidentemente si tú has estado pagando, has trabajado 35 años, has estado pagando como media para la cotización para jubilación, pongamos un 25%, un 30%, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero desde luego del 30 no pasa. Pues evidentemente eso te dará para menos de un tercio de los años que has trabajado. Si has trabajado 35, pues te dará aproximadamente para 10 años. Si vives 20, los otros 10 no has pagado por ello. Es un sistema claramente de reparto. Es decir, sí, es claramente de reparto. Que aquí, a ver cómo va la economía, cómo va evolucionando la economía, a ver si, digamos, la seguridad social puede embriagarlo el gobierno, que yo creo que no va a poder, sinceramente. O sea, porque es que creciendo la economía como está creciendo, el empleo como está creciendo, apenas se consigue mantener el grado de crecimiento de los ingresos y los gastos. Yo no quiero ni pensar en el momento en el que dentro de X tiempo, porque es normal que es cíclico la economía, al final haya una bajada del PIB. Entonces yo no sé lo que puede pasar. A ver, ¿qué es lo que yo creo que puede llegar a pasar? Pues que vengan los señores de la Unión Europea y digan, señores, ingresos y gastos tienen que ser iguales. Y ese déficit público del 1 y pico %, pues hay que arreglarlo. ¿Y cómo lo van a arreglar? Pues con corneta bajando las pensiones. Y posiblemente lo que hagan es el modelo griego de las pensiones más altas, bajarlas de manera clara, y las más bajas, pues intentar mantenerlas para que no haya muchos desajustes a nivel social. Y bueno, pero bueno, espero equivocarme, con todo, O sea, que el que me llame catastrofista, pues bien, pero es que yo es lo que veo y espero equivocarme de verdad, porque hay mucha gente que vive de las pensiones. Vamos a ver, si me permitís. De momento, Aznar ya como aviso a navegantes ha dicho que hay que poner las pensiones a más de 70 años, ¿no? Aznar es una persona bastante autorizada y con bastante autoridad moral dentro del panorama político de español. Luego la segunda cuestión es que las pensiones las puso el canciller Otto von Bismarck para mayores de 65 años, cuando la mayoría de la población alemana no llegaba a los 45, lo cual es el equivalente a ponerlas hoy día para mayores de 95 años. Entonces estas
Porque las cuentas, si no, no salen. Porque hay dos sistemas, el reparto, capitalización, que ahora mi partido ha dicho que es la mochila austríaca, pero no en origen, no es la mochila austríaca, es la mochila de Singapur. Lo que pasa es que, como estos ultraliberales no se enteran, se creen que han descubierto la pólvora, pero eso es otra cuestión. El sistema de Singapur, el trabajador, esto lo puso Lee Kuan Yew en los años 80, el trabajador aporta un 20% al fondo y el empleador automáticamente le aporta igual cantidad. Y no se puede tocar hasta la edad de jubilación, excepto por motivos de salud, lo cual tiene bastante lógica, porque es que si no tienes salud y te mueres, no llegas a los 65 años. Es un sistema bastante bueno, a diferencia del sistema Bismarck, que es todo un sistema que va a parar el Estado, el cual lo administra. Pues si os parece vamos pasando al siguiente tema, situación en el PSOE, situación en Ciudadanos. Jordi, ¿qué te está pareciendo este sprint final de Pedro Sánchez con posibilidades clarísimas de llegar otra vez? O sea, de volver a ser secretario general. ¿Qué consecuencias crees que podría tener el que Pedro Sánchez volviera a ser secretario general en el PSOE? Que entendemos que Pedro Sánchez no debe estar precisamente agradecido a esos poderes que provocaron su caída y podría tener unas reacciones realmente imprevisibles una vez que llegue al poder, como por ejemplo una moción de censura al Partido Popular, unido en coalición con nacionalistas y con Podemos para esta moción de censura. Adelante. Bueno, lo cierto es que Pedro Sánchez era un político que antes del golpe de Estado que recibió había tenido un hundimiento de su reputación, un hundimiento, yo diría, salvaje. De hecho, es en su última etapa pre-golpe de Estado y especialmente después del golpe de Estado cuando su imagen se recupera. Es decir, es un político al que sus enemigos le han construido su imagen. Construido su imagen de persona que va contra el sistema y de persona que pueda dar un cambio en el partido. Pero lo cierto es que antes de eso era un político que estaba llevando al Partido Socialista a la destrucción, igual que el resto de políticos de su mismo partido que han sucedido a Zapatero. ¿Cuál es el mayor problema, en mi opinión? El mayor problema es que ese mismo golpe de Estado no es solo que haya encumbrado a Pedro Sánchez, es que ha hundido a Susana Díaz. Susana Díaz, en el fondo, era una mujer que dentro del partido tenía muchos apoyos, probablemente dentro del partido sigue teniendo más apoyos que Pedro Sánchez, pero era también una candidata que para el votante del PSOE más centrista, lo que sería la derecha del partido, era probablemente un candidato más atractivo. Claro, pero después de este golpe de Estado que se dio, su imagen ha quedado destrozada y es algo que se puede ver en la encuesta que publica El Mundo, en el que Pedro Sánchez se demuestra como que prácticamente dobla en apoyo a Susana Díaz y por supuesto está en un nivel mucho más alto que Pachi López. Con lo cual, lo que va a tener que hacer el aparato del sistema y el aparato del partido para poder mantener a Susana Díaz, para conseguir que Susana Díaz se encumbre dentro del Partido Socialista, va a ser encaje de bolillos. Va a ser encaje de bolillos porque no tiene el apoyo ciudadano detrás. No tiene el apoyo ciudadano detrás. Pero la suerte, en mi opinión, es que para el Partido Socialista es que tanto Ciudadanos como Podemos en estos momentos, yo creo que han robado la ilusión a la mayoría de sus votantes y a la mayoría de sus potenciales votantes. Es terrible la imagen de los últimos meses de Ciudadanos que se ha visto pisoteada por el Partido Popular, porque si hay una regla en la vida y una regla en los negocios es que tú tienes que dar un margen a aquellos que te están apoyando, un margen al menos para salvar la cara. Es que el Partido Popular es que ni siquiera desde un punto de vista egoísta está dejándole un margen a Ciudadanos para que salve la cara. Lo que está haciendo Ciudadanos es prácticamente
comerse todo lo que le está obligando el Partido Popular a que se coma. Toda la política anticorrupción, todas las peticiones que había hecho Ciudadanos, si nosotros analizamos todo lo que había pedido antes de la campaña electoral y durante la campaña electoral, ha conseguido muy cerca de la nada. Prácticamente ha tenido la parte de un cero. Con lo cual, la verdad es que Ciudadanos no se ve hoy en día como alternativa y yo no veo que pueda crecer. No veo la forma. Y por la parte de Podemos, toda la campaña, toda la lucha entre Errejón y Pablo Iglesias, yo no sé en vuestro caso, pero la imagen que da entre las personas que yo personalmente pueda conocer que apoyan a Podemos, yo creo que se ve una clarísima pérdida de la ilusión. Pero una clarísima pérdida de ilusión. Y de la imagen. Y de la imagen, claro. Yo te digo que entre gente que no tiene una ideología de izquierdas muy marcada y que en un momento dado hubo muchas personas, evidentemente no conservadores reconcentrados, pero gente con una ideología un poco progresista, de perfil más bien joven, que se ilusionó con el surgimiento de Podemos. Muchos de ellos ahora mismo, mucha de esta gente ahora mismo está totalmente desencantada, como bien has dicho, Jordi. Bueno, Carlos, ¿qué nos puedes decir de tanto de Pedro Sánchez como, si quieres, también del papelón que está haciendo Ciudadanos? A ver, primero empecemos por lo último. Ciudadanos está haciendo un papel, y mira que me es triste decirlo, bastante lamentable, porque sí, en muchos gobiernos apoyan al Partido Popular, el cual les da el guiso a comer directamente, sin consultarles, ¿no? Pero es que en Andalucía estamos apoyando a Susana Díaz, ¿no? Que también tienen lo suyo. O sea, el Partido Socialista en Andalucía tiene lo suyo de tramas corruptas. Vamos. Alberto Muletita Rivera, ¿no? Sí, no, es muy lamentable. La situación es bastante lamentable y me pesa tener que decirlo, ¿no? Entonces, en Andalucía se está apoyando a Susana Díaz. De todas formas, ahora el Partido Socialista, a mi juicio, muestra una consistente línea descendente. Como están también el Partido Comunista griego, bueno, que prácticamente ha desapareció el Partido Comunista italiano, y los socialistas franceses están también en problemas graves, ¿no? Porque, bueno, se ve que Hollande se va al cuerno y nadie le va a poder suceder. Entonces el socialismo está a la baja y entonces, bueno, están surgiendo candidatos tipo Trump y tipo Brexit, que no es un candidato, pero bueno, es un fenómeno social que está ahí, y a ver quién recoge el guante, porque lo que pasa es que yo me temo que aquí, como somos españoles, nos enteremos de qué va la película, pero 10 años después. Es lo que nos suele pasar. Entonces, yo pienso que en las próximas elecciones va a haber muchísima abstención, y hay una abstención justificada, porque le han quitado a la gente las ganas de seguir participando. ¿Y tú crees que si gana Pedro Sánchez podría haber moción de censura? ¿Podríamos ver cambios? La verdad es que yo ignoro lo que hay en la cabeza de Pedro Sánchez, pero yo pienso que la abstención va a subir muchísimo. Es lo único que me creo de las encuestas que he visto. El PSOE va para abajo, Ciudadanos va para abajo, Podemos va para arriba y el PP va para arriba. Bueno, Podemos en las últimas está muy estancado, ¿eh? Y el PP también, ¿eh? Está muy estancado. Ya, pero tenéis que considerar la ley D'Hondt, que entonces el que se mantiene, si los demás bajan, automáticamente va para arriba. Mientras que con la ley D'Hondt en la mano, el que baja y a partir de un cierto umbral, y creo que puede ser desgraciadamente el caso de Ciudadanos, se hunde. Como se han hundido antes en Rosa Díaz, y el CDS se hundió en su día, vamos. No sería una novedad histórica. Joséan, adelante. Sí, a ver, vamos, pues, digamos, por partes, ¿no? Porque por un lado es el tema del PSOE y luego el tema de Ciudadanos y otros partidos, ¿no? A ver, primero vamos a tener las elecciones, y a pesar de que estamos hablando de que parece, es que no sé cuánto tiempo llevamos hablando de Pedro Sánchez, de Pachi López, de Susana Díez, pero hay que pensar que las elecciones son el 14 de mayo. O
sea, que nos quedan como 2 mesecitos y bastante pasados para ver qué pasa y demás cosas, ¿no? Luego hay que pensar que yo siempre es algo que hay que recordar, que el número de afiliados que puede haber hoy por en el PSOE está por debajo de los 200.000. O sea, que puede haber 180.000 personas, más o menos, que es lo que se estima que puede estar hablando de afiliados hoy por en el PSOE, que van a elegir al representante del PSOE, que puede ser bisagra para cualquiera de las políticas que se van a hacer en España. Es decir, que 180.000 personas van a decidir posiblemente el futuro de 46 millones de españoles. ¿Bien? ¿Esto aquí implica? Que llegar a hacer unas valoraciones de ver cómo son las encuestas, yo las pondría muy, muy en entredicho, ¿no? Porque muchas de las encuestas que están saliendo de si es Pedro Sánchez el que va a ser elegido o es Susana Díez, etcétera, no están posiblemente valorando y hablando hacer una encuesta ya no con afiliados, están haciendo muchas de estas encuestas con lo que los votantes del PSOE están diciendo y están haciendo extrapolaciones respecto a los afiliados, ¿no? Hay que pensar que son 180.000 personas las que van a poder votar y de esas 180.000 pues puede haber bastantes personas que no vayan a votar, ¿no? Y fijaros qué pocas personas son las que van a poder elegir, ¿no? Esto aquí influye también a que puede pasar que de repente encuentren mucha gente que se pueda llegar a afiliar al PSOE con una forma de promediar en estos resultados, ¿no? Y que si podemos encontrarnos que los resultados pueden estar más o menos ajustados, pues que entren o salgan 1.000 o 2.000 afiliados, que tampoco son cantidades excesivas, pueden hacer que vaya para un lado o vaya para otro, pues quién es el próximo secretario general del PSOE, ¿no? O sea, ¿a qué voy? A que se está hablando muchísimo en medios de comunicación, hablamos nosotros, pero realmente los que van a decidir todo esto realmente son pocos. Y las encuestas que salen no están yendo a esos afiliados que son afiliados reales a decirles que van a votar, porque posiblemente muchos de estos afiliados todavía yo creo que no tienen ni idea quién van a poder votar o dejar de votar. Y hay muchas varonías, hay mucho que hace que yo creo que todas las encuestas que están haciendo yo creo que valen relativamente poco. Bien, ¿qué es lo que va a pasar respecto al votante dependiendo quién gane o deje de ganar? Pedro Sánchez, yo creo que si sale al finalmente elegido, yo pensaba y yo creo que en algún programa de economía directa y lo hemos hablado, que le dábamos ya por desaparecido, pues yo creo que no está tan desaparecido como Yo parece. estoy sorprendido, ¿eh? El tío, la verdad es que se está revolviendo, pero como una auténtica serpiente de cascabel, ¿eh? Sí. Y yo creo que ese revolvimiento, ese volver un poco a pegarse con las bases, porque se le ve pegándose con las bases. En cambio, a la Susana Díez se le ve sobre todo pegándose con otros varones, ¿no? O sea, y esa es la jugada que yo creo que puede salirle bien a Pedro y también puede salir bien desde el punto de vista del PSOE de poder conseguir aquellos votantes desencantados de Ciudadanos y de Podemos, porque es que hay que pensar que fijaros lo que ha pasado en Vistalegre, al final hay un porcentaje de los regionalistas que realmente propugnaban sobre todo un acercamiento al PSOE y que ante la posibilidad de que Pedro Sánchez esté volviendo a pilotar y que está muy cerca de esas visiones, digamos, de izquierda, ¿vale? Más ese centro izquierda, pues yo creo que va a poder conseguir bastantes votantes del hoy por hoy Podemos, y yo creo que también va a poder quitarle bastantes votantes a un posible Ciudadanos, ¿no? Por esas medidas, creo, sinceramente, ¿no? Y bueno, y veremos, a ver, también lo que estáis hablando, ¿no? De que las encuestas no están dando buenos resultados al Partido Popular, a pesar de que la situación yo creo que económicamente es óptima. O sea, que mejor de lo que está, yo creo que tenemos todos los astros para ver que España está creciendo como parece que debiera crecer, y yo estaría muy preocupado estar en el Partido Popular, porque a la menor cambio económico, pues yo creo que va a ser donde más va a sufrir, ¿no? Y bueno, el papelón de Ciudadanos, pues sinceramente es que no lo entiendo. O sea, es que no lo entiendo directamente. O sea, es que no entiendo cómo se diga una cosa y parece que se está actuando de manera completamente diferente. O sea,
parece un agente del enemigo. Albert Sí, Rivera. es que nos diseña el enemigo las políticas. Es que, sinceramente, o sea, es que tienen que estar viendo el resto de los partidos de la oposición y tienen que estar alucinándolo. O sea, que es que dicen, ¿estos de quién son? ¿Tienen del contrario o realmente están ayudándonos? O sea, porque es que no, yo creo que no se entiende y yo no soy votante de Ciudadanos, pero yo sinceramente y objetivizando es que no acabo de entenderlo. O sea, porque dentro de un discurso que tenía Ciudadanos de romper, de quitar corrupciones, de quitar gasto, o sea, que yo creo que es algo que hay cosas que se comentan en el discurso de Ciudadanos que, aunque yo no sea votante de Ciudadanos y no lo vaya a ser, o sea, yo puedo comulgar con muchas de esos postulados, pero es que de ese top de postulados que se hace, pues es que muchas veces estáis mirando hacia otro lado. O sea, y es algo que no acabo de entender. O sea, ¿por qué ante los casos de corrupción como se han producido en Murcia, se haya tardado tanto en actuar y que ante esa corrupción pues no se dé cuenta de decir, oye, yo con el Partido Popular ni agua. O sea, que es que no han cambiado, que son los mismos. Y es algo que no entiendo. No entiendo. Jordi, ¿querías comentar algo más antes de ir cerrando el programa? Sí, yo lo que creo es que Ciudadanos está atrapado porque si tensa el acuerdo con el Partido Popular demasiado, puede ir a nuevas elecciones donde habrá que ver si mejora los resultados o no lo hace. Y yo creo que ellos no se creen por completo las encuestas. Creo que ellos piensan que pueden perder apoyo, lo cual es una opción plausible. Con lo cual se ven atrapados entre ir a nuevas elecciones o bien dar su apoyo al Partido Popular y quedar prácticamente sin discurso político, porque el discurso de Ciudadanos en las siguientes elecciones, ¿qué va a ser? Votarnos para garantizar el qué, la transparencia, el cambio, la renovación del sistema. ¿Qué es lo que va a garantizar Ciudadanos en las próximas elecciones? ¿A quién va a presionar cuando pacte con ellos? En estos momentos da la sensación que en la mayoría de partidos, pero especialmente en aquellos que pueden ser bisagra, se trata de una cuestión de futuro personal, exclusivamente personal. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a poder mantenerme en el escaño? ¿Cuánto tiempo voy a poder tener este salario, este sueldo, esta prebenda, etcétera, etcétera? Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar? No, pero que, Jordi, no me avergüences por lo que hacen otros en mi partido, que yo no tengo arte. Yo, desde luego, no habría elegido esta línea de acción. Bueno, eso se entiende. Lo que estamos esperando es que te largues de ahí, de ese nido de víboras. Sí. Bueno, Una cosa, yo de verdad que me disculpo ante la gente honrada por las tonterías que está haciendo el partido, pero bueno, yo no lo habría elegido. pues mucho. A ver si te va a pasar como a los militantes del PSOE, que Felipe González, vamos, el tío entraba en la OTAN, hacía lo de Filesa, se bajaba los pantalones con la Comunidad Europea, hacía contratos temporales, privatizaba, favorecía a la patronal y todo lo justificaban y decían, no, algo tendrá en la cabeza Felipe, sí, pues ya vimos lo que tenía. Ya. Pues a ver si te va a pasar igual que a esos votantes del PSOE, ¿eh? En fin, una pena. Bien, gracias, Carlos. Gracias. Tu participación, como siempre. Joséan, ¿querías comentar algo más antes Nada de acabar? más. Gracias a todos los oyentes por escucharnos, como siempre, y bueno, cualquier comentario que bienvenido. Gracias, Joséan, y si nos das la dirección de tu web, donde te podemos seguir. Sí, sería en pauneo.com o en Facebook también más o menos hago cosillas ahí. Gracias, sí. Jordi, muchas gracias por tu participación y creo que te podemos seguir en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Muy bien, pues
gracias Jordi, gracias a la gente que nos escucháis, a José Manuel Corrales, Juan Martínez, Pablo Domínguez y Ramón Ferrer, los compañeros que hacen también posible la difusión y la publicación de estos programas. Y sin más nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org y que por supuesto quien quiera formar parte de Colectivo Burbuja, nuestra asociación no tiene más que asociarse en nuestra web. Hasta el próximo día.